¿Para quién sirvo? Para Dios. ¿Para qué se le sirve? Y Él tiene unos propósitos. Entonces se le sirve a Dios para cumplir sus propósitos en esta tierra. Sus propósitos son buenos, obviamente, ¿cierto? ¿Para qué se le sirve? Para cumplir los propósitos de Él en esta tierra. Es decir, Él tiene un propósito. Desde la Génesis hasta Apocalipsis vemos el propósito de Dios. Nosotros nos descarriamos y el propósito de Dios desde un inicio fue que nosotros los descarriados, nos acercáramos a Él de nuevo. Ese es el propósito de Dios por la cual mandó a Jesús a la tierra. Fue el propósito por lo cual desde el Antiguo Testamento envió profetas para que el pueblo se volviera a ellos. Fue el propósito por la cual los apóstoles o discípulos de Jesús siguieron predicando el Evangelio. Y ese propósito se ha cumplido en nosotros, que nos ha reconciliado con el Señor. Ese es el propósito. El propósito de Dios lo encontramos en la carta al apóstol Pedro, del apóstol Pedro, que dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito fundamental de Dios con nosotros en la tierra, que todos llegamos a arrepentimiento. O sea, Él no quiere que a nadie se pierda. Es el propósito de Dios. Ese propósito es el que nosotros cumplimos, hacer que ese propósito se vuelva realidad. Entonces, cuando yo pienso ahora en el propósito, también debe ir sumándole puntos a ese sentir del privilegio de servirle. Por ejemplo, de pronto uno piensa, un funcionario o un empleado de las empresas de aseo, ¿cierto? Que para mí es un trabajo, pues obviamente es un trabajo, pero debe tener uno muy buena nariz y muy buen estómago para trabajar ahí. Si yo veo vomitando a alguien, a mí también me da gana. Imagínese ahora yo trabajando en una empresa de aseo. Pues si toca, toca, pero no lo haría con el gusto. Pues porque uno ahí encuentra, mejor dicho, hace como 8 años atrás trabajé como coordinador de un convenio entre el Colegio Mayor y las empresas varias de Medellín. Y precisamente hablaba con alguno de ellos y me contaban historias malucas, porque encontraban hasta fetos, inclusive en las basuras, muertos, descompuestos. Uno se encontró un colchón lleno de plata, pero eso es muy rara la vez que ocurre eso. Eso es muy rara la vez. La mayoría de las cosas que uno encuentra, que encuentra ese tipo de personajes son cosas podridas, dañadas, ¿cierto? Y uno diría, pues, ese propósito es, más bien uno diría, no, pues es que el privilegio de trabajar en empresas varias de Medellín como aseador, sí, me toca hacerlo, no tengo otra forma de hacerlo. Pero acá hay un propósito y obviamente el propósito de ellos es bueno, es mantener la ciudad limpia. Pero el propósito acá nosotros es que las personas se acerquen al Señor, se salven. Ese nos da un puntaje más para entender el privilegio de servirle. Ahora, ¿para quién servimos y para qué se le sirve? Y la otra pregunta es, entonces, ¿el Señor a quién llama? ¿Y a quién llama? Bueno, hay un poco de timidez ahí. Esta pregunta fue respondida con mayor soltura en el grupo de las 9. ¿A quién llama? A nosotros. A nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿cierto? Segunda de Pedro, vamos a buscar unos pasajes por ahí rapidito. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, es un pasaje bastante conocido por algunos, yo sé, inclusive es una canción. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, lo que ahorita hablábamos de para qué se le sirve, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿a quién llama? A nosotros. Marcos 16:15 dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, a los que son sacados de las tinieblas a la luz, los envía, los llama para ser enviados. Hay otro pasaje que dice que nosotros debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
¿Quiénes? Nosotros. Y hay una cantidad de pasajes que hablan de que nosotros todos hemos sido llamados para servirle a Él. Hemos sido llamados para servirle. Ahora entonces, cuando yo pregunto a quién llama, me llama a mí, eso ya es un privilegio. El Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente y el Omnipotente me llama a mí como dice Isaías, un trapo de inmundicia, me llama a mí. Como dice, ¿en dónde es que dice? Que no lo pude encontrar esta mañana me acordé de ellos, pero dice que lo vil del mundo, eso es quién. De lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. O sea, el omnisciente, omnipotente y omnitodo me escoge a mí para servirle. Alguien descarriado, totalmente perdido, me escoge a mí para cumplir un propósito excelso, superior, majestuoso, lindo, precioso, que no se compara con ningún puesto aquí en la tierra, aunque sea el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Microsoft o de Amazon, la empresa que más gana en medio de la pandemia. Por mucho que yo tenga esos privilegios de servir en semejantes empresas, ese privilegio no será superior al privilegio que nosotros tenemos, que es cumplir un propósito, y es que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es un privilegio mayor, mucho más. Y me llama a mí, no llama a... ¿Cómo se llama el presidente de Amazon? ¿Cómo? Bezos, Jeff Bezos, ¿cierto? No llama a Jeff Bezos, me llama a mí, que apurado le doy besitos a mi esposa y a mí, que no tengo apellido de Bezos. o el otro de Microsoft, que se divorció hace poco, ¿cierto? Este señor Bill Gates y estos otros personajes dueños de grandes empresas. Ellos no tienen unos privilegios, pero son privilegios terrenales. Nuestros privilegios son celestiales, eternos. El de ellos es mientras vivan, y eso que apurado a veces. Pero el de nosotros es eterno, es santo, es divino. A nosotros nos llamó el superior de todos los superiores. Él nos llamó a nosotros a eso. Por eso nos debemos sentir privilegiados. Y otra vez volviendo a Primera de Pedro, dice que nos llamó ¿a quiénes? No a unos. Ahora, este llamado de servir al Señor no es privilegio de algunos, porque eso también tienen mucha concepción, mucha gente en las iglesias. En esta iglesia no, pero sí en muchas iglesias. Muchas iglesias creen que el privilegio de servir son para un grupito de personas. Pero la Biblia dice que nos llamó a aquellos que nos pasó de las tinieblas a la luz. Se supone que todos los que están esta mañana acá los pasó de las tinieblas a la luz. Amén. Todos los que están aquí pasaron de tinieblas a luz. ¿O hay algún tinieblo por ahí? No. De las tinieblas a la luz. O sea que llamó a aquellos que fueron pasados de las tinieblas a la luz. Entonces nos llamó a todos. Aquí nos involucra desde el más pequeño hasta el más adulto. A todos nos llamó a servirle, a cumplir ese propósito. No es entonces un privilegio de algunos poquitos, sino es el llamado de todos, el privilegio que todos tenemos. Ahora, si usted no quiere hacerlo, no es porque no ha sido llamado, es por desobediencia, y esa es otra cosa, ¿cierto? Pero la pregunta es entonces, después de preguntar a quién servimos, para qué servimos y quién nos llama, la pregunta entonces es, ¿qué es servir entonces? ¿Qué es servir? Si servir en el mundo secular es trabajo y está amarrado a carga, está amarrado a forzarme, está amarrado a hacer cosas que yo no quiero hacer, pero me toca hacerlo porque si no, no tengo con qué alimentar a la familia. Si yo uno eso con el servicio a Dios, estoy mal, estoy grave, porque entonces todo lo que hago también lo hago en función de, no me gusta, pero lo voy a hacer. Así sea limpiar, trapear o hacer aseo en la iglesia, no lo haría con gusto porque toca hacerlo. Es que nadie más lo va a hacer. El pastor hace el anuncio y nadie levanta la mano. Porque uno pudiera decir,
¿Quién hago un llamado para ver cuántas personas quieren asear los baños de la iglesia? Y sería bueno hacer esto un día de esto. Pero ya los preavisé, entonces tengo que esperar unos 4 años para hacer la pregunta, que la haya olvidado. Se les haya olvidado esto. Pero estoy seguro que va a ser, no fuera diferente. ¿Quién quiere hacer parte del ministerio de alabanza, que es una de las cosas que más apetecía en la iglesia? Y todo el mundo, aunque cante mal, se levanta y dice amén, amén. ¿Cierto? Diferente a eso. ¿Por qué? Porque ven ese tipo de servicios como una cosa que no tiene nada que ver con Dios, como que nada tiene nada que ver con el servir a Dios. Entonces categorizan varias cosas en las iglesias, ¿cierto? El mayor servicio es ser el pastor. El segundo servicio es ser, bueno, y empiezan a categorizar y a ponerle nivel, y ponen abajo el de hacer aseo en la iglesia. Y probablemente para Dios ese sea el que esté encima y todo lo demás esté abajo, ¿cierto? Puede que esa persona que esté sirviendo, haciendo el aseo, Dios lo vea con mayor agrado que el que esté parado aquí predicando. Entonces, aquí no hay una situación de querer o de privilegios. Todos, el que pasó de las tinieblas a la luz fue llamado para servir al Señor, para agradar al Señor. Así que no puedo unir entonces esa palabra servicio con cargas. Ahora, ¿qué es servir entonces? ¿Qué es servir? Y la palabra que más me llama la atención de un sinnúmero de significado que tiene esta palabra tanto en griego como en hebreo es que servicio es adoración. Y cuando yo la entendí así, o la vi, la conocí así, yo dije, wow, servir es adorar. Y me imaginé cuántas veces no quise servir, y entonces básicamente estaba diciendo, no quise adorar al Señor. Inclusive que yo estoy aquí sirviendo al Señor, como les he contado muchas veces, a la fuerza, porque en algún momento me forzaron, pero yo no quería servir como pastor, ¿cierto? Así que rechacé en ese momento adorar al Señor, y me tuvo que mandar una moto para que viniera a adorarle a la fuerza, ¿cierto? Eso fue así. Pero no solamente ahí, sino muchas veces cuando les he dicho muchas veces que vengo del trabajo de la oficina y he venido cansado y ha sido el culto de las 7 y yo me quiero pasar en el carro a la casa, pero tengo que venirme para acá porque estoy sirviendo al Señor. Esa forma de pensar, yo cuando empecé a estudiar esto, yo le pedí perdón al Señor, porque es que yo muchas veces he querido irme para la casa y no servir, porque he venido cansado, porque allá los líderes de las comunas me insultaron como si yo fuera el alcalde, y entonces yo di el pecho a la balacera que me dieron de palabras y de cosas, y he querido irme para la casa, pero resulta y acontece que no, porque tengo que servir al Señor. Y he venido aquí a la fuerza. Y ahora cuando digo, ay Señor, ese día vine y te adoré a la fuerza, esa adoración la recibiste, yo no sé. Pero le pedí perdón al Señor por esto, porque yo entendí entonces que servir es adorar. Así que cuando yo empiezo a decir, ay pastor, lo que pasa es que yo trabajo, cuando hacemos convocatoria, vamos a hacer una convocatoria próximamente, pero cuando hacemos, ¿quién quiere servir? ¿Qué quieren? Vamos a hacer una actividad la otra semana y necesitamos gente que nos ayude en esto, pintar, tal cosa, y se van y quedan 2 o 3. Cuando yo me voy silbando para allá, estoy rechazando adorar al Señor, porque servir es adorar. Y lo que yo quiero que ahora, yo no quiero, lo que Dios quiere que entendamos es que el servicio es una forma de adorar. Cuando yo estoy cantando al Señor, esa es otra forma, pero que inclusive creo que es más privilegiada la forma de adorar al Señor sirviendo que cantando. Probablemente. Esa es una de las formas. Servir al Señor es una de las formas para yo adorarle. Así que cuando usted
está diciendo, oh pastor, yo no tengo tiempo para servir. Está diciendo, yo no tengo tiempo para adorar. Cuando yo estoy diciendo, pastor, no me ponga en eso que yo, eso no es para mí. Estoy diciendo, adorar no es para mí. ¿Sí me entienden la connotación que tiene ahora servir, conceptualizada desde el punto de vista de que es, o definida más bien desde el punto de vista de que es una forma de adorar? Entre más se demore usted por servir al Señor en la iglesia, más se está demorando en adorarle. Entre más excusas saca para servirle, más excusas saca, le está sacando excusa para adorarle. Y así sucesivamente. Y si yo hubiera preguntado antes de decirle esto, antes de decirle que servir es adorar, y les hubiera preguntado ¿cuántos les gusta, les encanta adorar al Señor? El amén hubiera sido fuerte. Pero ahora pregunto, ¿cuántos quieren adorar al Señor, les gusta adorar al Señor? Y van a tener dificultades para responder fuerte, porque van a pensar, yo he rechazado muchas veces al Señor sirviéndole, yo he rechazado muchas veces servir, yo no me he querido meter mucho a servir, porque siempre hay una excusa y otra excusa, y probablemente las excusas son válidas. Pero recuerden que Él te pasó de las tinieblas a la luz y te llamó para servirle. Al no hacerlo implica que estás desobedeciendo, y la desobediencia es pecado. Entonces, así que, vuelvo y repito, no es para un privilegiado grupo, es para todos. Así que cuando un pastor deja de predicar y deja de ser pastor y deja de servirle, está pecando. Pero también cuando un hermanito en la iglesia no quiere servir en cualquier cosa que Dios le ha dado, también está pecando. Así que no solamente es pecador el pastor que deja de ser pastor, sino cualquiera de la iglesia que pasó de las tinieblas a la luz y no quiere cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo de allá a acá. Es que Dios lo trajo de allá a acá para servirle a Él, para seguir sirviéndole a Él. Así que el Todopoderoso, el Shaddai, te llama a ti, me llama a mí, porque a través de nosotros Él quiere cumplir su propósito en este mundo. Ahora bien, ese propósito no cambia, el propósito de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios ha sido que el mundo sea salvo. No ha cambiado ese propósito. Dios no ha dicho, me aburrí de esto, esta gente no quiere por más que le insista, me convertí en hombre, morí por ellos y todavía insisten en voy a cambiar el propósito, voy a destruirlo. No, el propósito de Él es que todos lleguen al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. El propósito no ha cambiado, pero sí puede cambiar el instrumento. El propósito de Dios no cambia, pero Dios sí puede cambiar el instrumento para eso. Y ahí es donde está el peligro. Y encontramos por lo menos dos casos muy comunes en la Biblia. El primero fue los hijos de Elí. Lo encontramos en Primera de Samuel, no vamos a leer. Primera de Samuel 2:35, pero si lo anotan. Primera de Samuel 2:35, los hijos de Elí. Dios le había dicho a Elí que su descendencia iban a ser los sacerdotes. Pero los hijos de Elí fallaron, desobedecieron inmoralmente y de todas las áreas. Y Dios cambió el propósito, más bien el instrumento, no el propósito. Así que les dijo en el versículo 35 que Él se iba a hacer de un hombre más fiel, más obediente. ¿Y levantó a quién? A Samuel. Pero el propósito siguió, cambió el instrumento porque el instrumento no lo obedeció. Cuando Israel pidió rey, levantó a un hombre que se llama Saúl. Eso lo encontramos ahí mismo en el mismo libro, en el capítulo 1 Samuel 15:28. Saúl fue un rey elegido por Dios para un propósito establecido. Pero Saúl desobedeció una orden. ¿Y qué le dijo? Yo me he levantado a otro que realmente me haya obedecido. ¿Y levantó a quién? A David. ¿Sí? El propósito de Dios no cambió, pero sí cambió los instrumentos. Así que eso es peligroso. Porque no van a creer que si yo digo no voy a hacer eso, Dios deja de hacerlo. Él levanta a otro. Es que los propósitos de Dios no van a cambiar porque yo diga que no, o porque yo no quiera, o porque yo desobedezca. Dios no va a cambiar por mi forma de ser. No va a cambiar su propósito. No, Él no va a desechar eso.
Simplemente lo que hace es decir, listo, yo no voy a cambiar mi propósito, pero sí voy a utilizar otro instrumento, te saco de ahí. Uy. Dios dice, ¿cierto? Guácale, y pone a otro ahí. Ahora, el tema es que ese es uno de los casos extremos que hace, pero Dios muchas veces también no cambia el propósito y tampoco cambia el instrumento, pero sí muchas veces hace que el instrumento pase por un proceso para que haga bien el trabajo, porque a veces lo estaba haciendo y lo está haciendo mal. Y Dios dice, voy a tener misericordia de ti, no te voy a cambiar, pero sí te voy a pasar por un proceso para que cambies esa forma de mirar, de ser, para que al final vuelvas a hacerlo mejor. Y también tenemos algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, Jonás, Dios lo llamó para que fuera a predicar a Nínive. Él desobedeció, y ustedes saben que él se fue para otro lado. ¿Qué hubiera hecho Dios? Dios hubiera dicho, ok, Jonás se fue, va a hacer carnada de un gran pez, pero voy a levantar a otro profeta que vaya y lo haga. Pero Dios no hizo eso. Dios lo que hizo fue pasar a Jonás por un proceso. Y en Jonás 3:1 y 2, Jonás 3:1 y 2 dice que, y por segunda vez Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar. Por segunda vez, porque la primera vez no le obedeció. Y en la primera vez Dios lo hubiera cambiado, pero lo hizo pasar por un proceso en el pez y todo este asunto que ustedes más o menos conocen la historia, ¿cierto? Y cumplió su propósito. Dios no cambió el propósito, pero tampoco cambió el instrumento, pero sí hizo que el instrumento pasara por una situación de apretón para que cambiara su forma de pensar, su forma de ser y pudiera cumplir el propósito. Ahora, eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Los discípulos, lo vimos en Semana Santa, todos los discípulos negaron a Jesús, todos los discípulos rechazaron a Jesús, todos los discípulos menospreciaron a Jesús. Y toman como referencia a Pedro, que fue el que lo negó, el que visiblemente lo negó, ¿cierto? Pero luego en Juan capítulo 21, versículo 15, encontramos a Jesús de nuevo diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Eso fue lo que le dijo él anteriormente, diciendo, Pedro, desde ahora te haré pescador de hombres, desde ahora te haré pastor. Pero Pedro lo negó. Pedro Pedro inclusive se devolvió a ser pescador cuando Jesús le ha dicho, desde hoy no serás pescador. ¿Dónde lo encontró Jesús cuando volvió otra vez a decirle, a hacer el llamado? Pescando, es decir, volvió atrás. Él hubiera cambiado, Dios hubiera cambiado a Pedro y a los discípulos, una nueva generación de discípulos. Nosotros lo hubiéramos hecho. Alguien que me niegue a mí, que me rechace y que me insulte y que me diga y que cuando tenga la oportunidad donde lo veo, mejor dicho, le tiro la moto. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le dijo otra vez, ¿quieres pastorear? ¿Quieres pastorear? El propósito era que Pedro fuera, que Pedro cumpliera ese propósito. No cambió el propósito. No cambió el instrumento, pero Pedro tuvo que pasar por un proceso. Así que, en ese caso, Dios no renunció al propósito ni renunció al instrumento, pero sí los hizo cambiar porque estaban siendo con ciertas cosas. Ahora, ¿vamos a esperar nosotros que Dios nos quite o es necesario que Dios haga algún proceso en nosotros para servirle? Lo ideal es que no. Lo ideal es que obedezcamos. ¿Por qué pasó Jonás? Por desobediencia. ¿Por qué pasó Pedro? Por desobediencia, porque lo negó. Pues no tenía que haber pasado por eso, no. Nosotros no tenemos que pasar por circunstancias duras, difíciles para servir al Señor, porque la Biblia dice que nos llamó de tinieblas a la luz para servirle. No dice, después que lo llame, voy a pasarlo por un apretón y una máquina aplanadora y lo que quede de ahí me va a servir. No, somos todos los que han sido transformados sin necesidad, obviamente, pasar por el proceso de salvación y todo esto del conocimiento, pero no tiene que forzarnos para servirle. No tiene que haber un proceso de servir con una pistola aquí en la cabeza, no, de haber pasado por eso. El servicio al Señor debe ser tan agradable que yo no tenga que estar obligado a hacerlo.
Para mí, yo debo entenderlo como algo tan agradable que yo no estoy obligado a hacerlo. Perdón, que no me sienta obligado a hacerlo. Que aunque esté cansado, en medio del cansancio, yo pueda sentirme privilegiado de servir al Señor. Que aunque esté ocupado y tenga todas las ocupaciones del mundo habido y por haber, ese momento que yo pueda servir al Señor me sienta privilegiado, que a pesar de las ocupaciones yo pueda tacar un tiempo, tener un tiempo para servirle al majestuoso, poderoso, excelso y majestuoso superior. Yo pueda sentirme agradable. Que ese básicamente sea para mí, en medio del cansancio, el descanso. Que el descanso para mí sea el servicio, porque la adoración al Señor me trae descanso. Y como cuando yo le sirvo, le estoy adorando, entonces para mí debería ser eso. Por último, pero lo que sí está claro entonces en todo, es que todos somos instrumentos de Dios. Todos somos instrumentos de Dios. Tanto la persona que comienza como la que tienen años de estar, somos instrumentos de Dios. Como aquellos que no tienen todo el conocimiento y la fuerza para hacerlo, como aquellos que hoy están. Hacíamos referencia, por ejemplo, a una hermanita de la iglesia que se llama Aurora. Ella tiene muchos años de no venir a la iglesia porque ya no puede moverse, está en la cama todo el tiempo. Es una ancianita de, yo no sé, 80, 90 años, ¿cierto? 88 años. Ella no se puede levantar ya de la cama, está postrada todo el tiempo. Pero desde la cama ella ora, intercede. Ahí está sirviendo al Señor, o sea, le está adorando. Le está adorando. Porque es que a veces creemos que servir al Señor es estar parado acá. Pero servir al Señor son cosas tan sencillas como orar. Cuando yo oro por alguien, cuando yo intercedo por alguien, cuando yo intercedo por la iglesia, esa es una forma de servir al Señor, porque Dios me ha dado de pronto esa pasión por la oración y por la intercesión. Allí estoy sirviendo al Señor, entonces también lo estoy adorando. Así que esa ancianita allá en su cama se convierte en una adoradora, mucho más que de pronto aquellos que hoy entonan canciones aquí a todo volumen, pero no le sirven al Señor. Y creen que están adorándole más que cualquiera. Pero aquella ancianita que no canta, estuvimos ayer o antier llevándole a la cena y a ella le gustan los himnos, así que cantamos. Ella ya no canta los himnos, pero ahí en la mente los entona, ¿cierto? Uno dice, no, ya Aurorita ni adora al Señor. Cualquiera puede menospreciarla diciendo, ya ¿para qué? Si ya no adora al Señor. Ya no tiene ni fuerza para cantar al Señor. ¿Ya para qué? Y ella es una de las que más ora para que el Señor se la lleve. Ella misma dice, Señor, llévame ya ¿qué más voy a estar acá? ¿Por qué no la ha llevado? Porque todavía su propósito sigue y él no quiere llevársela todavía, porque su propósito sigue. No va a cambiar el instrumento porque su propósito sigue en ella. Así que eso es en cosas sencillas, aquí en la iglesia, lo que les dije ahorita. La teníamos programado para abril, pero ahorita de pronto a la primera semana de junio vamos a convocar a toda la gente de la iglesia que quiera servir en algo, que diga yo quiero servir en algo. Vamos a convocarla a una reunión acá y le vamos a presentar la oferta, o sea, lo que la iglesia tiene para servir en la alabanza, en la fundación, en los niños, en las damas, en los caballeros. Hay unas vacantes todavía. Necesitamos el líder de caballeros, el líder de los jóvenes, perdón, los jóvenes ya no, el líder de las damas, el líder de las parejas. Necesitamos líderes que enseñen, o sea, maestros para la red de discipulado, porque hay gente que necesita ser discipulada, pero no tenemos suficientes maestros. No necesitamos eso. Necesitamos gente que esté acompañando todo el proceso de evangelización, visita, consejería. Mejor dicho, ¿qué es lo que no hay en la iglesia? Hay más vacantes que gente. Ni siquiera convocando a toda la iglesia alcanzamos a llenar las vacantes que hay para trabajar. Y no necesitamos ese también que se borren de su mente. No es trabajar en las cuatro paredes acá, porque es más la necesidad afuera que aquí. Así que también quítese eso de la mente, que para servir al Señor tiene que ser allá. Cada vez que usted está en su trabajo y le habla a alguien del Señor, está llevando las virtudes de aquel que lo llamó. Así que está sirviendo al Señor y entonces le está adorando al Señor. Cuando usted, porque algo que se me olvidó decirles en la predicación de hace 15 días que predicamos acerca de la palabra del Señor, es que tenemos un concepto
que aprendí que es erróneo. Nosotros, recuerden, la palabra del Señor realmente es lo que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y hay un concepto que es evangélico, que no es tan malo, pero que tampoco es tan bueno. El concepto del buen testimonio. Entonces se nos han vendido la idea de que yo predico el evangelio a través del buen testimonio. Eso no es tan cierto. Porque yo puedo presentar buen testimonio al vecino, pero si nunca le hablo de Dios, nunca le hablo. La fe viene por el oír la palabra, no por el ver el testimonio de Dios. Así que mi testimonio tiene que estar acompañado de hablarles de la palabra de Dios para que pueda creer. Amén. Ese vecino no se va a convertir por mi buen testimonio. Sí, va a tener buenas referencias mías. Va a decir siempre que va alguien ahí, no, ese señor es un señorazo. Es el mejor vecino que he tenido en toda mi vida. Pero nunca va a decir, yo conozco a Dios por él, porque me habló. El vecino no va a conocer de Dios por mi buen testimonio. Lo va a conocer por mi buen testimonio y porque le hablo la palabra de Dios. Amén. Eso se me olvidó decirle hace 15 días y se me olvidó decirle a los de las 9. Cosa. En todo caso, la situación es, todos hemos sido llamados, así que cuando usted le habla a alguien del Señor, afuera, en la calle, en el trabajo, está sirviendo al Señor, está adorando al Señor. Cuando usted le habla a alguien, cuando usted ora por alguien, cuando usted está pendiente de alguien, cuando usted en cualquier área, pequeña o grande en la iglesia, está sirviendo. Y recuerden que servir es adorar. Así que mi llamado es, conviértase en el mejor adorador que tenga el Señor, el mejor adorador. Eso significa que se debe convertir en el mejor servidor. Amén. ¿Qué harás o qué haremos nosotros entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a hacer lo mismo que hizo los hijos de Elí o los hijos de Saúl? ¿O vamos a hacer lo que hizo Samuel? Heme aquí, Señor, aquí estoy.